una entrada algo aparatosa. Perdonen, pero fue que tuve una caída, metí la pata, como se dice popularmente, y me partí la pierna derecha, pero ya estoy en vías de recuperación. Hace un tiempo hablé en una circunstancia parecida a Rotarios sobre algún tema también relacionado con la ética. Me invitan de nuevo a hablar de eso. Y quiero decir algunas cosas. Ojalá pudiéramos estar como en la universidad, donde yo disfruto cuando llega el momento de las preguntas y respuestas. No sé si aquí las habrá. Pero quiero tratar un par de temas que se suelen tocar rara vez. Y primero querría empezar por decir que nuestra América de habla hispana y también la portuguesa, Iberoamérica, está en una crisis moral notable. Siempre ha habido crisis. Todos los periodos, la gente dice, nuestra época está equivocada o está podrida o está mala situación. Es natural que sea así, que se vea así. Yo lo veo diferente. Yo creo que en nuestra época, nuestros contemporáneos de América, incluidos por supuesto principalmente en Guatemala, estamos expuestos a un espectáculo deprimente desde el punto de vista ético en la vida pública, pero no así en la vida privada, o no tanto. Y sobre eso quiero precisamente disertar un poco. Lo más importante para mí de la vida moral de los pueblos es el sentido de obligación moral. Subrayo la palabra obligación, porque generalmente en las alocuciones públicas y en los discursos, sobre todo los políticos, se habla mucho de derechos y mucho menos de obligaciones. Sin embargo, la ética es fundamentalmente un conjunto de obligaciones, no de derechos. Por supuesto, la primera obligación que tenemos desde el punto de vista ético es respetar el derecho ajeno. Como lo dijo muy bien un presidente mexicano hace mucho tiempo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, hay también el término derecho. No existe obligación sin derecho, no existe derecho sin obligación. Pero yo quiero hacer énfasis en el concepto de obligación, que es menos popular y que es menos simpático. Pero cuando yo hablo de obligación, no me refiero principalmente a la obligación externa que yo puedo hacer de firmar un contrato, que es muy importante. Tengo obligación de respetar los contratos. Pero no me refiero a eso. Me refiero a algo interno. Yo tengo obligación de hacer el bien, de evitar el mal en la medida de lo posible. Lo hagan los demás o no lo hagan. Me ayuden los demás o no me ayuden. Tenga ejemplos para ello o no los tenga. Saque beneficios o no los saque. Tengo obligación moral de hacer el bien y evitar el mal, tal como yo lo entiendo. Por supuesto que esta obligación es totalmente de conciencia. No es una obligación ante el público, es obligación ante Dios y ante mi conciencia. Por tanto, invisible
irreconocible por los demás. En sociología se habla mucho del hombre orientado hacia adentro, del hombre orientado hacia la tradición y del hombre orientado hacia los demás. Esa es una clasificación que popularizó en el siglo pasado un gran profesor de Harvard que se llamó David Riesman. Pues bien, cuando yo hablo del hombre con sentido de obligación moral, me refiero al hombre orientado hacia dentro. ¿Y qué quiero decir con esto? El hombre orientado hacia la tradición, cuando tiene un dilema ético o un problema que hacer resolver, dice, ¿cómo procedieron mis padres o mis antepasados? Ese es el hombre orientado hacia la tradición. Cuando otro hombre se encuentra en la misma situación y no pregunta cómo lo hicieron mis padres, sino cómo tengo yo que hacerlo, porque él no estuvo en las mismas circunstancias en que yo estoy, entonces estamos ya hablando del hombre orientado hacia adentro. Y para terminar con esta idea de David Riesman, quiero añadir que el hombre orientado hacia los demás es aquel que dice, ¿cómo haría cualquier otro en mi lugar? O cómo suelen hacer los demás en mi lugar, orientado hacia los demás. Este último lo conocemos popularmente como Vicente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Entonces, ¿cómo me voy a portar yo? Como se portan los demás. Los gringos tienen esa frase famosa, when in Rome, do as Romans do. Bueno, entonces, compórtate como los demás. Todo esto tiene sus ventajas y desventajas en cada caso. Yo prefiero el hombre orientado hacia adentro. El hombre orientado hacia adentro se guía solo por los criterios morales que aprendió o mamó del hogar y después en el proceso de crecimiento fue pensando, aprendiendo de otros, reflexionando, tratando de recorregir sus errores y se va formando el hombre orientado hacia adentro, que no necesita el aplauso para proceder bien, que tampoco se desanima por la condena para proceder bien. Es independiente, es el hombre autónomo. Y eso me lleva a otro pensamiento sociológico que nos puede ser relevante en el día de hoy. Nosotros vivimos en una sociedad muy sofisticada. En realidad, por primera vez en la historia de la humanidad, desde que el hombre salió de las cavernas hace 35,000 años, por primera vez vivimos en ciudades, en sociedades urbanas, por primera vez. Tal vez nos parece raro, nos sorprende, pero así es. Numéricamente, nunca la mayoría de la humanidad había vivido en ciudades, sino ahora. Perdón. Y la vida en ciudad es una vida muy compleja, porque estamos expuestos a muchos problemas, dilemas que nos confunden, que nos angustian, que nos persiguen y para los cuales no siempre tenemos respuesta. Eso se llama o se llamaba hace unos años ética de situación. Yo me encuentro en situaciones para las cuales nunca estuve preparado. Eso los tenemos todos los adultos. Los jóvenes, el problema moral de los jóvenes es relativamente sencillo. Tengo tentaciones y tengo que rechazarlas. Eso es todo.
Me resulta más agradable el mal que el bien. Y me siento arrastrado hacia el mal, pero digo, no. Eso es joven. Nosotros los adultos tenemos otros problemas mucho más complejos. No es estar expuestos a tentaciones de hacer el bien o evitar el mal. Se supone que ya tenemos formado el carácter para poder resistir la tentación del mal. El problema es más sutil y más doloroso. Nosotros los adultos estamos enfrentados a lo que se llama dilemas éticos, dilemas morales. Cuando yo tengo que escoger no entre un bien y un mal, sino entre dos bienes. ¿Cuál de ellos bienes voy a sacrificar? O entre dos males. ¿Cuál de esos males tengo que aceptar? Sería naturalmente el mal menor, pero tendríamos. Por ejemplo, el aborto es uno de ellos. O por ejemplo, decir la verdad en la empresa, cuando yo salgo perdiendo diciendo la verdad. O por ejemplo, cumplir un contrato que después de firmado me supone pérdidas y no había caído en la cuenta yo de ello. O por ejemplo, cuando tengo que decir la verdad en un juicio, en un litigio. O por ejemplo, cuando tengo inclinaciones a divertirme que son violando el derecho ajeno. ¿Me divierto o no? La vida del adulto es una sucesión de dilemas. No hay respuesta clara de qué es lo mejor y qué es lo peor. Nos angustia la conciencia. ¿Procedo al aborto o no procedo al aborto? ¿Digo la verdad o no digo la verdad? ¿Cumplo con una pérdida significativa o no cumplo y ya no tengo pérdida? Eso no es fácil. Ahora, ¿dónde se ve más claro eso? En la vida pública. ¿Por qué en la vida pública? Me refiero a la vida estatal, la vida política. Porque en la vida pública el que tiene poder se siente más omnipotente de lo que es y se permite faltar a la palabra dada, al juramento hecho, y probablemente sabe que quedará impune, no tendrá que pagar por eso. En la vida privada no es así. Por eso es más fácil violar la ética y la moral y los principios fundamentales de la convivencia humana cuando tienes poder prácticamente ilimitado o por lo menos un poder con impunidad asegurada, que cuando tienes que rendir cuentas inmediatamente y no, tu poder es limitado por el derecho de los demás. Ese es el espectáculo triste que estamos viendo en nuestra América, con algunas excepciones. Cuba es un país que es una cloaca moral, habiendo sido una sociedad mucho mejor. Lo sé porque yo soy de origen cubano. Venezuela va hacia ese camino. Y así en todas partes. La Unión Soviética se derrumbó por falta de integridad moral interna, porque el poder era total, absoluto. Entonces el poder tiene que ser limitado, principio fundamental también de todo sistema democrático y republicano. El poder de todos tiene que ser limitado. Pero es mejor la limitación que viene de adentro. No la limitación que me impone de afuera la ley, el policía, el juez, el maestro, el jefe. Mejor que la limitación proceda de mi corazón, de adentro.
Eso también se llama, en términos populares, perdón, carácter. Tener carácter, que es lo que menos se menciona en la política. Carácter, firmeza, saber decir no a la tentación. Eso es carácter. Eso es hombría. Eso es firmeza. Perdón un momentito. Pero hay esperanzas. Aunque la vida nos ofrece malos ejemplos, sobre todo a la juventud, es muy difícil ser buen joven hoy, porque los jóvenes están enfrentados a malos ejemplos con frecuencia en la prensa, en la radio, en la televisión, ahora en el mundo digital. Los escándalos son los que más suenan. Lo malo es lo que más se nota. Es muy difícil ser joven hoy, porque carecemos de ejemplos, no tenemos los suficientes ejemplos que imitar, que emular, dado que por todas partes nos llueven los malos ejemplos. Es muy difícil ser joven, pero se puede ser buen joven hoy, también, como ayer, como mañana. Se puede, siempre y cuando tu guía no sea los demás, sino tú mismo, en tu interior. Tenga los criterios claros de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que estoy obligado, de lo que no estoy obligado, de lo que tengo derecho y de lo que no tengo derecho. Somos más individualistas en la ciudad, en la sociedad urbana, más aislados, más atomizados. Entonces tenemos que tener nuestras vidas, las riendas de nuestras vidas en nuestras manos, en nuestros criterios, y no flaquear en lo posible. Todos flaqueamos, pero en lo posible no flaquear, luchar contra eso, sin esperar tanto el ejemplo ajeno, que a veces no nos llega, el buen ejemplo. Sin contar con las felicitaciones de nadie, ni la recompensa de nadie. Hacer el bien por el bien. Ese es el sentido de obligación interior. No me van a pagar por eso, porque haga el bien. No me van a premiar, no me van a distinguir, no me van a agasajar, no importa. Me vas al halago de mi propia conciencia, o si eres buen hombre creyente, de Dios. Dios está conmigo, está contento conmigo, o yo estoy conmigo, estoy contento conmigo, porque he logrado superar tentaciones, porque he logrado resolver dilemas éticos. Esa es la paz interior. No hay que esperar mucho a la muerte para entrar en el reino de los cielos. Nosotros podemos tener un anticipo del reino de los cielos teniendo paz interior. Y teniendo paz interior, muchas gracias. Y tenemos paz interior si cumplimos con nuestras obligaciones, con nuestros contratos. Ganemos o perdamos, nos aplaudan o no nos aplaudan, lo reconozcan o no lo reconozcan. El hombre interior, la vida, el hombre que se guía por sus criterios personales en la ciudad, que muchas veces es corrupta, que nos rodea, no importa. Yo no tengo que dar cuentas a nadie de lo que hacen los demás, pero sí tengo que dar cuenta de lo que hago yo, fundamentalmente. Y lo bueno de esto es que cuando la gente cumple con sus obligaciones, empezando por la más elemental social de todas en la sociedad, ser puntuales. Ser puntuales. El impuntual le está diciendo al puntual:
mi tiempo es más valioso que el tuyo. Y nadie tiene derecho a pensar que su tiempo es más valioso que el de los demás. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Pues a partir de esa... Muchas gracias. Esto sí es amabilidad rotaria. Pues la inconsecuencia fundamental de que tengamos paz interna porque cumplimos con nuestras obligaciones, todas, nos aplaudan o no nos aplaudan, las reconozcan o no las reconozcan, las vean o no las vean, las comenten o no las comenten, no importa, eso no es el objetivo de esto, de portarse bien. Es simplemente la paz interior, mantener la paz interior que nos permite mantener la paz en la familia, en la amistad, en el trabajo y en todo lo que nos rodea. Que se ve mucho en el sector privado y lamentablemente se ve menos en el sector público, por el exceso de poder, por la falta de limitación del poder, por la falta de castigo al abuso de poder, la impunidad. Entonces, volviendo otra vez, el sector privado es la reserva moral de la sociedad. Guatemala ha tenido mala suerte en la vida política en las últimas décadas, con excepciones muy dignas. Igual que Guatemala, México, igual que México, El Salvador, igual que El Salvador, Nicaragua, igual que Nicaragua, Cuba, igual que Cuba, Venezuela, etc. Lo decisivo, lo que mantiene las sociedades avante, en paz, prósperas, son los hombres y mujeres del sector privado, que cumplen con sus obligaciones guiados por el juez que tienen dentro y no fuera. La verdad es que, económicamente hablando, Guatemala debería estar quebrado, igual que Haití, o Nigeria, o Cuba, pero no lo está. No lo está porque hay una reserva moral muy grande en el sector privado, del cual ustedes son parte. No lo digo que no lo haya también, pero no tan grande en el sector público. Hay muy buenas personas en el sector público. Buenos políticos, buenos empleados públicos, buenos servidores del Estado. Pero no son la norma. No es lo que predomina, o por lo menos no es lo que lleva la voz cantante en los gobiernos. Entonces, ¿por qué la sociedad sigue prosperando? La Guatemala de hoy es muy diferente de hace 40 años o de hace 60 años. En muchas cosas buenas, en muchas cosas buenas. La clase media sigue creciendo. La educación sigue mejorando. En unos sectores sí, en otros no, pero sigue en conjunto mejorando. La acumulación de capital, la acumulación de capital sigue aumentando, desgraciadamente más por las reservas en los Estados Unidos que aquí. Eso es una cosa que hay que cambiar. La riqueza generada en Guatemala, preferiblemente que se invierta en Guatemala y no fuera. Pero eso se logrará el día que haya más respeto a los derechos de propiedad por parte del Estado guatemalteco. Sin embargo, Guatemala progresa. Y quien dice Guatemala dice los demás países con muy pocas excepciones, por la reserva moral que está en el sector privado. ¿Y el sector privado quién es? Aquellos, constituidos por aquellos cuyo juez no es público, es secreto, interno, su propia conciencia. El sector privado está constituido por aquellos cuyo cumplimiento no se debe a un castigo o a una recompensa externa a su conciencia,
sino porque su castigo, su premio se lo da su propia conciencia. Ese es el sector privado que predomina y por eso seguimos progresando. Le voy a dar una última ejemplo de lo que quiero decir para ilustrarlo. Yo he dado muchas vueltas por el mundo, al fin y al cabo estoy más viejo que Matusalén. Entonces he tenido ocasión de estar en muchos lugares, vivir en muchos países y experimentar muchas cosas. Si ustedes me preguntaran cuál es el país europeo donde la ética pública es más notable, es decir, donde la gente está más acostumbrada a cumplir con sus contratos, con sus obligaciones, donde el gobierno reconoce mejor sus límites, donde procede con más transparencia. De los muchos lugares donde yo he vivido por años, yo escogería la Alemania actual. Bueno, la Alemania de posguerra, eso significa la Alemania actual para mí. Pero como la Alemania que tiene el antecedente de Hitler y el Holocausto, esa misma Alemania. Porque ellos conocieron el fondo del abismo, se han esforzado por salir de ellos y es un reconocimiento que yo le digo siempre a mis amigos alemanes. Cuando estoy hablando en la comunidad judía, les digo, yo tengo una gran admiración por los alemanes. Por supuesto, los de hoy, los que conozco, con los que trato, con los que he firmado contratos. Porque son gente cumplidora, son gente exacta, trata de ser lo más justo posible. Hay, por supuesto, sus canallas también. Pero en general es un país disciplinado, que cumple con sus obligaciones, cuyo gobierno suele ser transparente. Hoy, no digo que fue antes, hoy. Para mí es un ejemplo. Y le digo a los amigos judíos, yo admiro a los alemanes, porque todas las grandes potencias del mundo han tenido una conciencia chueca, como dicen en Guatemala, conciencia muy problemática de muchas cosas feas que se han hecho en el pasado. La esclavitud, por ejemplo. Los alemanes también. Pero los alemanes son el único pueblo, gracias a la visión de un estadista genial que se llamó Konrad Adenauer, a aceptar la responsabilidad por los crímenes de los nazis. Adenauer no fue nazi, estuvo preso por ellos, pero él dijo, yo soy alemán, y como alemán yo me siento responsable de lo que otros alemanes han hecho. Y así lo ha hecho el pueblo alemán. Se ha responsabilizado de sus errores históricos terribles, los más terribles. Y eso es sentido de la responsabilidad, eso es tener un juez interior, la conciencia, que le obliga por encima de cualquier contrato internacional o de cualquier pacto internacional. Pues en alguna forma, yo diría, todos nosotros tenemos que ser, a nuestra escala individual, un poco alemanes en eso. Reconocer, lo primero que tenemos que reconocer siempre, nuestros errores, nuestros fallos, nuestros incumplimientos, y pasar de ahí interiormente, sin que nadie me lo diga, sin que nadie nos aplauda, sin que nos apoyen, sin que nos empujen a reparar el daño hecho. Y después de reparar el daño hecho, a hacer todo el bien posible. Eso es ser rotario. Ser rotario de veras. Ser rotario de veras. Yo tengo mis pequeñas reclamaciones filosóficas que hacer a la piedra, a la prueba cuádruple.
de tipo filosófico, teórico. No hace falta que las diga aquí. Pero me anima mucho, me admira mucho el ver el sentido del deber de compartir de los buenos rotarios. Que todos seamos buenos rotarios. Los que pertenecemos a los clubes y los que no pertenecemos a los clubes. Que el espíritu de obligación moral interno, la guía, el juez interior, la conciencia, sea lo decisivo en nuestras vidas profesionales y familiares. E inevitablemente, si el número de esos rotarios de corazón aumenta, van desapareciendo los problemas que tanto nos agobian de la delincuencia, de la inmoralidad, de la impunidad, de la corrupción, de la violencia. Inevitablemente desaparece. Entonces, la solución de nuestros problemas, eso nos da mucha paz interior. No depende de los gobiernos, de ninguno. Depende de nosotros. El hombre que tiene carácter, que sabe cumplir, que sabe solidarizarse, cuando se le malentiende, o cuando se le desconoce, o cuando se le ningunea, no importa, lo hace. Es el hombre de la paz interior, es el hombre alegre, es el hombre optimista, porque sabe que el futuro no depende de otros sino de sí mismo, y sabe que él es capaz de crear su mejor futuro. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que no se habla en la vida pública, en la política, en las elecciones, aquí en los Estados Unidos, demasiado poco. Y por eso yo agradezco a los rotarios presentes que me hayan dado la oportunidad de tocar ese punto que yo llevo en mi corazón, que considero que es muy importante, que nosotros tenemos que ser autónomos, tenemos que ser independientes de cualquier autoridad, de cualquier corriente, no ser como Vicente, ¿a dónde va? ¿A dónde va la gente? No. Yo cumplo, cumplan los demás o no cumplan, no importa, yo cumplo. Esperando que el otro también cumpla. Si así pensamos todos, no tenemos que esperar al cielo. Hemos traído el paraíso a la tierra. Muchas gracias.